Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este acto académico en la facultad, a la segunda sesión en concreto de las jornadas sobre la reforma laboral, que ha tenido a bien organizar pues mis compañeros y compañeras de ese área de conocimiento de la Facultad de Derecho. Como digo, en primer lugar la bienvenida, en segundo lugar el agradecimiento porque estéis aquí. Es una materia, justo ahora estaba comentando con compañera, amiga, Carolina Martínez Moreno, que este tipo de cosas no son actos simplemente académicos, esto es cultura general que cualquier persona debería tener, ¿no? Yo le decía a ella que esto y la cultura financiera, seguramente, que en un banco no te engañen o no te vendan lo que no te deben vender, creo que es algo que debería saber cualquiera, ¿no? Luego hay cosas ya muy específicas, muy especiales, pero aquí estamos ante algo que, insisto, me parece fundamental. Tanto, como digo, en primer lugar, bienvenida, agradecimiento por organizar este acto en la facultad, en un área de conocimiento que es de las más activas, ¿no? Y yo diría también que además de las más activas, de las más cohesionadas, ¿no? Porque hay pocas cosas que organice uno u otro, sino que la mayoría de ellas están cohesionadas, ¿no? Organizadas como área de conocimiento. Celebro también que este acto sea uno más de investigación también, ¿no? Porque, si no me equivoco, y así lo indica el programa, está conectado con dos, ¿no? A falta de uno, con dos proyectos de investigación, si no me equivoco, uno es retos y otro, bueno, distinto, pero como digo, de carácter nacional, ¿no? Lo cual también dice mucho del área y del evento. Agradezco también, y no me voy a extender, estoy terminando, el compromiso del área de conocimiento. Eso lo he dicho también muchas veces, ¿no? Porque no, las cosas se pueden explicar desde un punto de vista neutro o neutral, o, como creo que se hace en la mayor parte de las ocasiones que hacéis los profesores y profesoras de este área, con un compromiso. No me da igual que esto salga de una manera u otra, no me da igual, no me resulta indiferente, no lo explico asépticamente, ¿no? Sino que nos preocupa la igualdad, nos preocupa evitar la discriminación laboral, nos preocupa evitar que las personas trabajen en unas condiciones no aceptables, ¿no? Incluso en algún caso, como el caso de la igualdad, ese compromiso ha determinado premios como el premio Alicia Salcedo del Colegio de Abogados, ¿no? Por lo tanto, otro motivo más de celebración. Y poco más, insisto, es un acto muy entrañable, muy agradable y muy importante para la facultad. Además, los dos temas que van a impartir o a explicar tanto Iván Rodríguez Cardo como Carolina Martínez Moreno, yo creo que tocan el núcleo, ¿no? de estas cuestiones. Por cierto, es un acto mixto también por su implicación en la docencia y en la investigación que afecta a otros centros, ¿no? Esta es la segunda parte, la primera fue en la Facultad de Economía, ¿no? Y hablará de contratos y negociación colectiva, con todo lo que ha ocurrido, ¿no? Con los nuevos contratos, la contratación indefinida, temporal, etcétera, o el equilibrio de fuerzas de la negociación colectiva que pretende algunos dicen diluida reforma laboral, ¿no? Al final yo entiendo que también se consigue lo que se puede, no siempre lo que se quiere, ¿no? Y los nuevos ERTE, ¿no? Que es el caso, ¿no? De profesor Rodríguez Cardo, ¿no? A través de los mecanismos red, ¿no? Que muchos no conocían hasta que estalló la pandemia, la palabra ERTE, que ahora se sustituye por este modelo, por estos mecanismos necesarios de reguladores de empleo en sus, como nos explicará seguro, en dos modalidades, ¿no? La modalidad cíclica y sectorial, etcétera. Creo que también, insisto, son cosas tremendamente importantes y que debemos conocer. Por eso, sin más, terminando como empecé, agradeciendo y felicitándonos por tener esto hoy aquí, este acto en la facultad, le doy la palabra a también mi compañero, profesor Ignacio Rodríguez Rey, que va a actuar como presentador, moderador y quizá dinamizador también del debate. Cuando quieras, Nacho, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, decano Javier. Gracias a los decanatos de la Facultad de Economía y Empresa y de la Facultad de Derecho que nos han facilitado la celebración de esta doble jornada, las dos facultades. Presenta aquí el decano de Derecho. Gracias, por supuesto, a los ponentes por el esfuerzo de preparar sus respectivas conferencias.
o charlas, y muchas gracias especialmente a todo el público por estar aquí en un día que parecía soleado, pero parece encalimado. Bueno, me toca presentar muy brevemente a los ponentes, brevemente porque el tiempo es limitado y lo importante son sus ponencias, y brevemente porque son pues, sobradamente conocidos en la facultad, ¿no? Entonces no les haría falta ser presentados, ¿no? Serían, por tanto, impresentables a este respecto. Por queridos y por conocidos, evidentemente. Bien. En primer lugar, nos va a hablar la profesora Carolina Martínez Moreno, que es catedrática de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de Oviedo, querida compañera y amiga también. Ha sido presidenta, yo creo que la única mujer, además, en presidir la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, un organismo de enorme relevancia a nivel nacional. Ha sido también letrada en el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo. Tuvimos algunos la suerte de estar juntos allí trabajando mano a mano. Ha sido también delegada de Igualdad en la Universidad de Oviedo, es mediadora y árbitra en el SIMAN, el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje a nivel nacional, y también en otros autonómicos, en particular el asturiano. Y de manera muy resumida y contenida, yo diría que es probablemente uno de los más importantes referentes nacionales en materia de igualdad. Nos va a hablar de la negociación colectiva, que, como insinuaba Javier, probablemente sea la única materia en las que la reforma laboral de este decreto ley de diciembre retoca o es una contrarreforma, una pequeñísima contrarreforma de la reforma laboral del Partido Popular de 2012. Es uno de los pocos aspectos que se tocan. A continuación nos hablará Iván Rodríguez Cardo, también querido compañero del área, acreditado a catedrático de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Es también experto nacional de la Red Europea de Derecho del Trabajo. Es uno de los 2 expertos nacionales españoles en esta red, que es una red asesora de la Comisión Europea. Es de los que saben hacia dónde va el derecho del trabajo, incluso casi antes de que vaya. Ha sido también autor de una importantísima guía de protección de datos personales en la relación de trabajo, publicada, aunque sin reconocimiento de autoría, por la Agencia Española de Protección de Datos, y tiene un altísimo número de publicaciones, ¿no? Es también, quisiera, igual que destaqué de Carolina, que es un referente nacional en materia de igualdad, yo creo que Iván es un referente nacional en materia de seguridad social. Y Iván nos va a hablar de los ERTES, que quizás sea una de las pocas experiencias buenas del periodo pandémico. Yo creo que contribuyó al mantenimiento del empleo en España, una institución que ya existía, pero que se reconfiguró y se reutilizó muy intensamente en el periodo pandémico. Y esa experiencia, de las pocas experiencias buenas de la pandemia, se cobra cierta carta de naturaleza en esta reforma. Les cedo ya la palabra a ellos, les ruego cierta contención en el uso del tiempo, y tiene la palabra Carolina. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias, Nacho, por tu cariñosa presentación. Se nota que vivimos tiempos intensos en las calderas del Tribunal Supremo juntos, como también ocurrió con Paz Menéndez, y que somos muy amigos. Agradezco, desde luego, a la facultad esta nueva oportunidad de encontrarnos, pues a veces las mismas personas, pero en otro contexto, lo cual es siempre pues, muy de agradecer, ¿no? Que nos den estas oportunidades de hacer algo diferente de lo que hacemos en nuestro día a día, en nuestra rutina, ¿no? Académica. Muchísimas gracias, decano, por ello y por tu presencia aquí y tus palabras iniciales. Muchísimas gracias al alumnado que estáis aquí, Juan y todos los demás, mis queridos alumnos. Bueno, a ver, Juan es pelirrojo, en fin. Estoy encantada, además, con este alumnado de este curso, tal vez porque en la soledad de estos semestres anteriores hemos aprendido a valorar enormemente esto de poder vernos, aunque sea a medias, la cara, ¿no? En persona. Mis queridos compañeros que estáis también aquí, muchísimas gracias. Viejos amigos, me emociona muchísimo veros, magistrados, uno de ellos, Alejandro, nos regaló su amistad y su compañía durante muchos años como profesor asociado, y a Jesús pues le conozco también desde hace muchísimos años, cuando me visitabas en el viejo caserón de San Francisco, siendo tú presidente del Instituto Social de la Marina. Es un placer veros.
y es un placer y una gran felicidad compartir mesa con Iván. Creo que es nuestra primera vez y las primeras veces nunca se olvidan. Bueno, es un honor de verdad estar contigo hoy aquí. Bueno, y sin más, yo voy a hablar de contratas y negociación colectiva. Me parece imprescindible empezar diciendo o aclarando dónde se inscriben estas dos instituciones y la reforma que han experimentado dentro de lo que yo considero que son las líneas fuerza y los objetivos de la reforma laboral de este año, bueno, final del año pasado. Claramente, se dice en la exposición de motivos, se ha dicho por activa y por pasiva ya a estas alturas, tanto la modificación que experimenta el trabajo en contratas como la negociación colectiva, pues se inscriben, por un lado, en la idea, en la finalidad, el propósito de combatir la precariedad, la subcontratación, lo que yo he llamado muchas veces por escrito ya, las externalizaciones salvajes, son una de las razones por las que en nuestro mercado de trabajo pues campa a sus anchas la precariedad o ha acampado a sus anchas la precariedad. La segunda, restablecer algunos elementos clave, lo ha dicho el decano y lo ha dicho Nacho, el profesor González del Rey, algunos elementos clave del modelo de negociación colectiva instaurado a partir de la transición democrática y de la constitucionalización del derecho de la autonomía colectiva, del derecho a la negociación colectiva, y que, por cierto, no solamente se alteró sustancialmente con la reforma del PP, se había alterado ya también sustancialmente, aunque no tanto, con una previa reforma que hizo el gobierno de Zapatero en el 2011. El trabajo en contratas. Yo, el eslogan que estoy utilizando, que vengo utilizando para hablar de estas cosas, pues es estabilidad y derechos. ¿Cómo? Pues fundamentalmente a través de dos modificaciones. Una que afecta a la modalidad contractual y otra que afecta al convenio aplicable a los trabajadores y trabajadoras de las contratas. Ha desaparecido el contrato, la figura, la modalidad que constituía la fórmula de contratación cuando se desarrollaba el trabajo en contratas, que es el contrato para obra y servicio de duración determinada. Bien, es verdad que la jurisprudencia, la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, había contribuido ya a lo largo de los años a ir constriñendo un poco esa vinculación de trabajo en contratas con la contratación temporal para obra o servicio de duración determinada. Lo que se hace ahora, no solamente en las contratas, sino un poco la idea general es trasvasar todos los supuestos que antes estaban bajo el paraguas del contrato para obra o servicio a bien la modalidad temporal que subsiste, el contrato por circunstancias de la producción, o bien, preferentemente, a el contrato para trabajo fijo discontinuo, para trabajos fijos discontinuos. Esta figura que ya existía, vinculada pues, a las actividades estacionales, cíclicas, de temporada, que se repiten, aunque no tienen continuidad, pero se repiten cada año, en un periodo más o menos predeterminable o predeterminado, ahora incorpora expresamente el trabajo desarrollado en ejecución de contratas mercantiles o administrativas, contratación pública también, con concesiones anteriormente, ¿no?, que siendo previsibles formen parte de la actividad ordinaria de la empresa, es decir, para esas actividades que se realizan habitualmente, normalmente, mediante subcontratación, mediante contratas, insisto, mercantiles o administrativas. ¿Qué ocurre? ¿Cómo se configura la relación fija discontinua en el caso de las contratas? Pues los periodos de inactividad se producen entre contrata y contrata, entre el momento en que finaliza una contrata a la espera, el trabajador queda a la espera de ser recolocado en otra contrata, presuponiendo que, como es la actividad normal de la empresa, esa empresa va a tener siempre alguna adjudicación de contratas. Los convenios colectivos sectoriales, importante subrayar lo de sectorial, lo diré luego, podrán determinar el plazo máximo de espera, el plazo máximo de inactividad.
En defecto de previsión en convenio, será de 3 meses. Es decir, la idea es que el trabajador esté poco tiempo, el tiempo mínimo posible, un tiempo limitado, inactivo entre una contrata y la siguiente. Entendido que es una relación indefinida, es un contrato fijo. ¿Qué ocurre si no hay nueva actividad, si la empresa no tiene una nueva contrata? En ese caso, dice, cumplido dicho plazo, cumplido ese plazo máximo de inactividad que fije el convenio o, en su defecto, los 3 meses que establece la ley, la empresa podrá adoptar las medidas coyunturales o definitivas que procedan. ¿Y cuáles son esas medidas coyunturales o definitivas? Pues las medidas de ajuste de empleo que están en la norma previstas, bien suspensión del contrato de trabajo, bien extinción. En cuyo caso, pues aquí lo que concurriría seguramente es una causa extintiva de tipo organizativo, productivo, más bien productivo, porque la empresa deja de tener actividad donde poder ocupar al trabajador. ¿Cabe la contratación indefinida ordinaria? Pues sí, yo creo que sí, la norma no lo excluye. Me está diciendo, hombre, como puede haber interrupciones, parece que la figura más adecuada es el fijo discontinuo, pero ¿por qué no un indefinido? Con periodos tal vez pues, de suspensión del contrato, si tarda en adjudicarse nueva obra o servicio, o incluso, pues, de nuevo, con una causa extintiva de carácter productivo, si termina la contrata y no hay nueva actividad. Esas extinciones, lo único inconveniente, esas extinciones computarían a los efectos de un despido colectivo. Bueno, y por supuesto, la extinción, pues ahí el trabajador no conserva ningún tipo de expectativa, ni de derecho a llamamiento, ni nada de nada. Se produce una extinción normal y corriente, con los efectos que conlleva la extinción del contrato de trabajo, la indemnización, situación de desempleo, etcétera, etcétera. La forma del contrato, fijo discontinuo, es por escrito, reflejando los elementos esenciales de la actividad laboral, entre otros, la duración del periodo de actividad y la jornada y la distribución. Esto tiene mucho que ver con la directiva esta de condiciones transparentes y previsibles, y tiene mucho que ver con que el contrato a tiempo parcial, con el que el fijo discontinuo mantenía una relación de parentesco clara, pues es un contrato cuyo régimen jurídico, que no se toca en la reforma, no se toca, se aproxima pues, peligrosamente a un contrato a llamada, donde puede no existir una determinación de la jornada, de los horarios, o incluso una variabilidad por la vía de las horas complementarias, o incluso de la irregularidad de horarios que fijan los convenios colectivos, o de la regulación que haga el convenio colectivo del tiempo parcial, que puede ser bastante canina, leonina. Bueno, eso quiere decir que en el contrato, por lo menos, el trabajador tendrá una indicación sobre el tiempo que va a trabajar y sobre cuál va a ser su jornada y la distribución de esa jornada, el horario de trabajo. Aunque dice la norma, bueno, estos podrán figurar con carácter estimado, aproximado, y luego, en el momento del llamamiento, se deberán concretar la jornada y el horario. El llamamiento se establece, se regula en el convenio colectivo, la forma y los criterios, en su caso de ordenación o de preferencia para ser llamado, o en su defecto, aquí no dice sectorial, dice en convenio colectivo, en su defecto en acuerdo de empresa. Criterios objetivos y formales por los cuales se va a proceder, o mediante los cuales se va a proceder al llamamiento de los trabajadores fijos discontinuos. El llamamiento también hay que hacerlo por escrito u otro medio fehaciente, muy importante, porque la falta de llamamiento, el trabajador tendrá que reaccionar accionando por despido. Bueno, del otro día alguien planteaba, bueno, ¿se podría hacer una acción declarativa, ordinaria? Pues tal vez sí, ¿no? Pero yo, por si acaso, siempre me parece conveniente tener claro que se puede reaccionar como si fuera un despido y que el plazo de caducidad de la acción de despido es un plazo muy breve y, por tanto, importa mucho el momento en que el trabajador conoce el llamamiento o la falta de llamamiento, que no ha sido convocado a la reanudación de la actividad.
Obligaciones empresariales de información a la representación legal de las personas trabajadoras. El empresario deberá comunicar a los representantes legales si existen estos. Yo últimamente no hago más que soltar la coletilla de si existen, porque en muchos casos no van a existir, pero bueno, el legislador piensa que va a haber representación legal. El calendario con las previsiones del llamamiento anual o semestral, con suficiente antelación y al inicio de cada año natural. Y también los datos de las altas efectivas de las personas fijas discontinuas, una vez que se produzcan esas altas. Una llamada a la negociación colectiva sectorial, que se hace con mucha frecuencia en materia de contratación, una llamada a la negociación colectiva sectorial para fortalecer la continuidad de la actividad. No se dice cómo, Tal vez, pues también ocupando al trabajador en actividades formativas, o cualquier otra fórmula que se les ocurra a los agentes sociales, ¿no?, en la negociación. Y también incluida la regulación de una posible indemnización por fin de actividad. Y como digo, bueno, un verdadero reto para la negociación colectiva y sus protagonistas, que insisto, se repite a lo largo de las normas de la reforma laboral para más cosas. Importante llamada a la negociación colectiva sectorial, no de empresa, a veces de empresa también, en defecto de negociación colectiva sectorial, pero en la mayor parte de los casos a la negociación colectiva sectorial. Se aclara también en la norma que el ejercicio de las acciones derivadas del incumplimiento relacionado con el llamamiento, y habla de acciones en plural, ahí lo dejo, despido sin duda, pero tal vez también reconocimiento del derecho a ser llamado, mantenimiento del derecho a ser llamado. El plazo para el ejercicio de esas acciones, sea de caducidad o de prescripción, se contará desde el momento de la falta de llamamiento o desde que se tuviese conocimiento de la falta de llamamiento. Por eso es tan importante ese momento, y que quede constancia fehaciente del mismo o de su falta. En el caso de los trabajadores en IT, esto lo hablamos últimamente gracias a a mí me lo recordó y me quedó más claro gracias a esos mensajes que nos intercambiamos de vez en cuando los integrantes del área. Cuando el trabajador está en IT, la obligación de llamamiento surge al reanudarse la actividad, aunque esté en IT. No hay que esperar a que se le dé de alta. En el momento de reanudarse la actividad, surge la obligación de llamamiento del trabajador en IT, en incapacidad temporal, y la obligación de alta del trabajador. En ese caso, el dies a quo del plazo de caducidad de la acción de despido se iniciaría en ese mismo momento. No hay que esperar al alta. Importante también. Garantías, una especie de garantía, una garantía de indemnidad consistente en que el trabajador fijo discontinuo no pueda sufrir perjuicios por el ejercicio de los derechos de conciliación, ausencias al trabajo y otras causas justificadas. Hombre, ¿hacía falta que dijera la norma esto? Pues no hacía falta, pero bueno, bienvenido también, ¿no? El derecho a que la antigüedad se compute en función de la duración total de la relación laboral, no solo sumando los tiempos de servicio efectivo, los tiempos de actividad. Esto ya lo había dicho a raíz de un auto del Tribunal de Justicia, que como sabéis, pues de vez en cuando nos pega algún capón. Lo había dicho ya el Tribunal Supremo, primero a propósito de los trabajadoras, la mayoría, fijos discontinuos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, y luego a propósito de otros trabajadores de otras administraciones públicas. Otros derechos y condiciones, no la antigüedad, podrán ser acomodados a la discontinuidad de la prestación. Esto es lo mismo que ocurre con esa garantía de igualdad de los trabajadores temporales respecto de los indefinidos, de los trabajadores a tiempo parcial, respecto de los a tiempo completo, pero nos obliga luego a hacer una valoración casuística. ¿Qué cosa o qué derecho o qué condiciones van a poderse amoldar o adaptar a ese carácter singular del trabajo fijo discontinuo, que es la discontinuidad, la interrupción de la actividad? Derecho a recibir información, tanto trabajadores fijos discontinuos como la representación legal, sobre la existencia de puestos de trabajo vacantes de carácter fijo ordinario. La idea siempre es que este tipo de prestaciones, modalidades de prestación que consideramos atípicas o anómalas o que no garantizan una integración plena, con plenos derechos en el mercado de trabajo, pues
entiendan eso que llamamos las transiciones, ¿no? En algún momento puedan transitar a un tipo de trabajo normal, común, en este caso fijo, ordinario. Consideración de colectivo prioritario para el acceso a iniciativas de formación, que, como decía, podrían cubrir esos periodos de inactividad entre actividad y actividad, reanudación del trabajo, cese del trabajo, reanudación del trabajo. Y encargo al Gobierno para regular la protección por desempleo de las personas trabajadoras fijas discontinuas. Dos cositas. Encargo al Gobierno que debería haberse hecho extensivo al trabajo a tiempo parcial. Como veis, es mi mantra, lo del trabajo a tiempo parcial. Y segundo, dudosa cabida de una previsión de estas características en una norma de urgencia. Esto no es ingenio mío, se lo oí, me lo contó, me lo dijo en una conversación privada, nada menos que María Emilia Casas, que no es persona dudosa de conocer los entresijos de los procesos de inconstitucionalidad. O sea, una norma de emergencia, de urgencia, que hace un encargo al Gobierno, como el que hace para el Estatuto del Becario, sine die, para articular la protección por desempleo. El trabajo en contratas experimenta también un ajuste de tipo lingüístico para suprimir o para acomodarse a un lenguaje inclusivo. Se habla de personas trabajadoras, de empresa en lugar de empresario, de representación de las personas trabajadoras y se suprime la referencia al cabeza de familia como fórmula o supuesto que queda excluido de la aplicación de las reglas sobre trabajo en contratas. Se habla ya solo de persona que contrate para la reparación de su casa. Convenio aplicable, estabilidad, derechos. Aquí la reforma adopta para mí el criterio tibio, posible, de los posibles, diciendo que se aplicará a los trabajadores de las contratas el convenio colectivo del sector de la actividad que desarrollen en la contrata, no de la empresa principal. Alguna cosa, bueno, razones de la reforma, una muy demandada medida profiláctica ante lo que hemos llamado la huida del convenio colectivo de la empresa principal. No aplico el convenio de hostelería, externalizo, aplico un convenio de empresa, en el mejor de los casos, si existe verdaderamente el convenio de empresa y no es un falso convenio, como ha ocurrido en tantas ocasiones, o el convenio de la actividad de la contrata. El ejemplo que siempre usamos, el de las camareras de piso, el de las Kellys, en lugar de aplicar hostelería, aplico el de la empresa de servicios o, en el mejor de los casos, limpieza. Bueno, pues aquí el Tribunal Supremo ya había adoptado el criterio de aplicar el convenio de limpieza, el convenio de la actividad que se desarrolla en la contrata, y no el de la empresa principal. ¿Significa esto que yo no puedo...? Bueno, también nos plantea la duda, el otro día, el lunes, en el Consejo General del Poder Judicial, con dos colectivos de primeros espadas, abogados de los servicios jurídicos de los sindicatos y jueces y magistrados, había opiniones discrepantes al respecto. El presupuesto de la aplicación de las reglas laborales sobre el trabajo en contratas es que se trate de contratas de la propia actividad. Esto los alumnos ya lo saben. Propia actividad de la empresa principal, la que contrata, la que encarga. Este apartado 6 del 42 del Estatuto, referido al convenio aplicable, exceptúa ese presupuesto, es decir, se aplica la regla sobre el convenio aplicable a cualquier contrata, aunque no sea de la propia actividad. Bueno, pues yo creo que sí, pero como os digo, y en ese foro tan cualificado, había opiniones a favor y en contra. Dice la norma, salvo que haya otro convenio sectorial aplicable, conforme a las reglas del propio título tercero del Estatuto de los Trabajadores. ¿Cuáles son esas reglas? Pues fundamentalmente las reglas del artículo 84, que es el precepto que regula la concurrencia de convenios, la articulación entre convenios de distinto ámbito. ¿Y cuál puede ser ese convenio sectorial? ¿O ese convenio de aplicación? Bueno, dice convenio sectorial, con lo cual no podríamos aplicar la regla de prioridad aplicativa del convenio de empresa. En todo caso, si se llegara a aplicar el convenio de empresa, o si se pudiera pensar que se
pudiera llegar a aplicar el convenio de empresa ha dejado de tener, como diré a continuación muy rápidamente, prioridad aplicativa en materia salarial, con lo cual parece que hay un blindaje de la materia salarial que siempre va a ser la que regule el convenio sectorial de aplicación, sea el de la actividad de la contrata, sea el de la empresa principal, que podría ser de aplicación. ¿Por qué vía? Bueno, primero puede haber un acuerdo estructural, un acuerdo marco o un acuerdo sectorial estructural que articule la negociación. Pero a mí me parece que, sobre todo, la posibilidad de que se aplique otro convenio sectorial diferente, que no es el de la actividad de la contrata, limpieza, que podamos aplicar, por ejemplo, hostelería o banca, pues tiene que ver con que algunos convenios sectoriales han podido incorporar, y creo que siguen pudiendo hacerlo pese a la reforma, cláusulas de salvaguarda en los convenios de las empresas fuertes, de los sectores de las empresas principales, cláusulas de salvaguarda, como lo que por ley se aplica a los trabajadores de misión, que digan, bueno, el salario se lo vamos a pagar a los trabajadores de las contratas conforme a las reglas del convenio de la empresa principal. Bueno, esto es lo que acabo de decir. Si esto sigue siendo compatible esto con esas cláusulas de garantía salarial de los convenios sectoriales de las empresas fuertes, de los sectores fuertes, de las empresas principales, yo creo que sí. Segunda institución, negociación colectiva. ¿Qué ha pasado? Ya se ha dicho en la presentación. En la negociación colectiva se han tocado dos de las cuestiones que, por mor de la reforma laboral 2010, 2011, 2012, habían puesto más en cuestión o habían conmovido más o conmocionado más algunas claves de nuestro modelo, elementos centrales de nuestro modelo de negociación colectiva estatutario, vamos a decir, ¿no? Que son la concurrencia de convenios, la prioridad aplicativa del convenio de empresa y la ultraactividad. El artículo 84 sigue como estaba. Tenemos la regla de prioridad del convenio anterior en el tiempo, no afectación por convenios durante su vigencia por convenios de ámbito diferente. Tenemos lo que quiso que hubiese el Partido Nacionalista Vasco con la reforma anterior en relación con la articulación convenio estatal, convenio autonómico, porque nos dice que el convenio autonómico se va a poder negociar aun cuando haya un convenio estatal vigente y aplicable, salvo para ciertas materias. Periodo de prueba, modalidades de contratación, clasificación profesional, jornada máxima anual, régimen disciplinario, normas mínimas en materia de prevención de riesgos y movilidad geográfica. ¿Por qué están molestando tanto o han molestado tanto los partidos nacionalistas con esta regla, que ya es la que ellos quisieron que estuviera? Pues no sé, porque verdaderamente, salvo modalidades de contratación, que hay muy poco margen, bueno, hay margen, ¿no? Y jornada máxima anual, las demás materias, a ver, no son materias estratégicas, no son materias delicadísimas para conformar un modelo autonómico de negociación colectiva o de relaciones laborales. Entonces, bueno, esto sigue como estaba. Lo que se ha tocado es la prioridad aplicativa del convenio de empresa. Antecedentes y razones del cambio. Lo que pasaba con las camareras de piso, que pasaba con más colectivos de trabajadores de contratas, es que se había producido esa huida del convenio del sector al convenio de la empresa multiservicios, sobre todo en el caso de empresas multiservicios, ¿no? Que además decían, bueno, como hacemos muchas cosas, no tenemos convenio aplicable, porque no hay una actividad preponderante, que es lo que decía la Comisión Consultiva y los tribunales, porque hacemos de todo. Bueno, vale, pues entonces negociamos nuestro propio convenio. Pero claro, ¿qué hacían? En el mejor de los casos, si verdaderamente era un convenio FETEN, que no lo era en muchas ocasiones, ha habido 40 y tantas, aproximadamente 50 sentencias, primero de la Audiencia y luego del Tribunal Supremo, que han dicho, no, usted, empresa de servicios, no puede negociar un convenio colectivo con pretensión de aplicarse a toda la empresa con un delegado de personal del centro de trabajo de Sevilla, que además es cuñado del gerente. No, eso no se puede hacer, no. En el último caso, en Hotelia 2, es alucinante porque ya la sala les dice, no es que su convenio sea nulo por falta de correspondencia entre el sujeto legitimado que negocia y el ámbito del convenio. No, es que usted ha incurrido en fraude de ley directamente.
Me sorprende que no tenga una multa por temeridad esa sentencia. Bueno, ¿eso qué significaba? Pues en la práctica significaba que la camarera de piso que trabajaba en el Hotel Meliá y cobraba por las tablas salariales del convenio de hostelería, pasó a trabajar en el Hotel Meliá, pero a través de una empresa de servicios que le aplicaba el salario de su convenio, en el mejor de los casos, si era un convenio de verdad. Alguna vez los tribunales han dicho, no, paga usted limpieza, pero en todo caso siempre era un salario más bajo. Se han medido y han dicho, bueno, es que estas externalizaciones lo que han dado lugar es a que el trabajador o trabajadora que trabajaba en la empresa FETEN pasa a cobrar casi hasta un 50% menos. Y claro, eso es injusto, muy injusto, posiblemente discriminatorio, aunque bueno, el Tribunal de Justicia ya nos ha dicho que cuando hay convenios distintos de aplicación no se puede hacer esa comparativa. Yo tengo más que dudas de respecto de esa solución, ¿no? Bueno, pues, de todas formas, estadísticamente el impacto de esta regla era muy pequeño, porque hay muy pocas empresas que puedan negociar convenios colectivos, porque hay muy pocas empresas, porque en España tenemos un tejido empresarial de alrededor del 90% micropymes, y en una micropyme no hay representantes legales, ni hay secciones sindicales, no hay convenio colectivo de empresa. Pero así todo, bueno, pues se daban estas situaciones de abuso. ¿Qué se dice ahora? La regla de prioridad aplicativa no desaparece, está ahí, sigue ahí. Prioridad aplicativa del convenio de empresa, que significa que yo, aunque tenga un convenio sectorial, provincial, o estatal, o autonómico, puedo negociar mi convenio, mi propio convenio de empresa, para mi empresa. Puedo negociar si tengo con quién. Lo que no puedo es negociar con Perico el de los Palotes o con el cuñado del gerente. Y las materias siguen ahí, las materias sobre las que el convenio de empresa puede alterar, porque al final la prioridad aplicativa es una manera muy eufemística de decir que usted puede negociar lo que le dé la gana, sin suelo, bueno, legal, pero sin vinculación con el convenio sectorial. Bueno, desaparece la materia salarial. La materia salarial se blinda el convenio del sector. Usted puede negociar en su empresa si tiene con quién y puede disponer de la regulación del convenio sectorial en relación con ciertas materias, que ahora vemos cuáles son, pero en materia salarial no se toca el convenio sectorial. Las materias son las que estaban, el resto, abono y compensación de horas extras, retribución específica del trabajo a turnos, ojo, no veo nada. La cuantía del complemento de turnicidad parece que sería la que fija el convenio de empresa. O sea, que hay una parte del salario que sí se podría seguir fijando en el convenio de empresa, el de turnicidad. El horario y la distribución de tiempo, jornada ya no estaba, jornada ya lo dijo el Tribunal Supremo también, que claramente no estaba, lo que está es horarios y distribución de tiempo de trabajo, trabajo a turnos, planificación anual de las vacaciones, adaptación al ámbito de la empresa del sistema de clasificación profesional, adaptación al ámbito de la empresa, los aspectos de las modalidades de contratación que se atribuyen por ley a los convenios de empresa. Esto es una corrección de errores que aparece en una modificación posterior del Real Decreto Ley 32/2021. Curioso, ¿no? Es una corrección de errores materialmente, pero la meten no en una corrección de errores, sino en una norma que modifica el propio Real Decreto Ley. Aquí hay truqui, porque vengo diciendo, en materia de contratación, de modalidades de contrato de trabajo, la llamada que hace la norma legal es mayormente, si no en todos los casos, al convenio colectivo sectorial. Luego, esto de adaptaciones al ámbito de la empresa, de las modalidades de contratación que por esta ley están remitidas a los convenios de empresa, es un poquito mentirosillo. Medidas para favorecer la corresponsabilidad y la conciliación y aquellas otras que dispongan los propios acuerdos acuerdos marco o convenios que fijen estructura en la negociación colectiva. Y, por tanto, el elenco de materias en las que podría tener la prioridad aplicativa al convenio de empresa podría ampliarse por la vía de los acuerdos marco o de los convenios sectoriales que operen como convenios de estructura, de ordenación de la estructura. La materia salarial no, y la jornada tampoco. El régimen transitorio, que este es un poco galimatías, ¿no? Dice, esta modificación sobre la prioridad aplicativa del convenio de empresa se aplicará a los convenios anteriores
suscritos y presentados a registro, publicados con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma, cuando pierdan su vigencia expresa, o sea, la vigencia prevista, y como máximo en el plazo de un año desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley. O sea, que si tuvieran una vigencia más prolongada, al año tienen que adaptarse. Bueno, luego dice que no podrá dar lugar a la aplicación del mecanismo de compensación y absorción, dice, o la desaparición de cualesquiera derechos o condiciones más beneficiosas, desde luego no las que están en el convenio, porque el convenio no genera condiciones más beneficiosas. Y un periodo de adaptación adicional de 6 meses desde que la reforma resulte de aplicación, conforme al apartado primero, es decir, el año más 6 meses, ¿no? Bueno, ahí lo dejo. Ultraactividad, y acabo, muy rápidamente. También hay razones poderosas, visibles, explicitadas, para la modificación de las reglas sobre ultraactividad. ¿Qué es la ultraactividad? La ultraactividad es el periodo que transitoriamente el convenio se va a seguir aplicando desde que se denuncia y se negocia un nuevo acuerdo. Claro, esto constituía, yo creo que este término, esta expresión la ha utilizado Ricardo Escudero, un súper experto en materia de negociación colectiva, constituía una red de seguridad. ¿Por qué es una red de seguridad? Porque si yo dejo que la ultraactividad se prolongue hasta que yo firmo un nuevo convenio, pues puedo negociar con sosiego, y puedo negociar con sosiego por motivos cronológicos y de pérdida de vigencia definitiva del convenio, pero con tensión, porque mi poder de negociación está en que yo sé que tengo esas condiciones hasta que tenga un nuevo pacto firmado. Pero claro, si desaparece la ultraactividad, que fue lo que hizo la reforma, poner un tope y decir, salvo que el convenio diga otra cosa, aproximadamente la mitad de los convenios venían diciendo otra cosa, diciendo hasta nuevo acuerdo, esto se mantiene y seguimos aplicando estas condiciones laborales que tenemos. Si no se decía nada en el convenio, el tope era un año desde la denuncia. Un año es poco. Para negociar un convenio colectivo denso, un año es poco. Se puede tardar más en renovar el acuerdo. Y claro, eso hace desaparecer esa red de seguridad y, además, claro, limita mucho el poder de negociación de la parte sindical, de la parte social, porque siempre está la amenaza de, o firmáis esto o en un año os quedáis sin convenio. ¿Qué pasa? Efectos colaterales de la doctrina del Supremo. El Supremo, para buscar una solución, pues buscó una solución mala, técnicamente, y que además tenía muchos otros problemas. El Tribunal Supremo, en diciembre del 2014, dice, no, el convenio, cuando se agota la vigencia ultraactiva, se mantiene como condiciones contractuales. Eso planteaba, bueno, aparte de que técnicamente es una aberración, yo lo hablé con Jordi Agustí, uno de los magistrados que firmó la sentencia, y me dijo, ay, Carolina, pero es que no nos trates tan mal, es que algo había que hacer. Digo, vale, sí, pero es que esto no está bien hecho. Tenía fundamentalmente, bueno, tenía muchísimos problemas interpretativos, pero sobre todo dos muy gordos. ¿Qué pasa con los trabajadores de nueva contratación que no traen en su mochila las condiciones del convenio contractualizadas, que vienen de la calle, sin mochila? Y segundo, cuando yo digo que las condiciones del convenio se contractualizan, abro la puerta a posibles modificaciones sustanciales de esas condiciones, que no puedo hacer con el convenio, porque tengo que ir al descuelgue, pero sí puedo hacer con condiciones contractuales. Eso significaba que la empresa, con muy poquito esfuerzo, podía alterar esas condiciones. Bueno, ¿y qué se hace? Pues ahora se dice, bueno, cuando acabe la ultraactividad, sigue la ultraactividad topada, con un límite, pero dice, bueno, cuando el periodo de ultraactividad, que usted puede seguir disponiendo de él y diciendo en el convenio que se prolongue el convenio hasta que haya un nuevo acuerdo firmado, pero si no, ese año, transcurrido ese tiempo, usted tiene la obligación de ir a un sistema de mediación. A mí me encanta, tengo muchas ganas de que me llamen a una mediación de estas. Usted tiene la obligación, no la potestad o la posibilidad. Tiene usted que ir a una mediación para conseguir desbloquear y renovar ese acuerdo, o incluso para conseguir un acuerdo de ultraactividad o de prórroga de la ultraactividad. Además, puede usted someterse a un arbitraje. Aquí ya es voluntario. Las partes tienen que haber acordado expresamente el convenio arbitral, someterse a un arbitraje. Y sin perjuicio de todo lo anterior, y de nuevo, salvo que las partes dispongan otra cosa, si no se llega a un acuerdo, a una solución a través de una mediación o a un laudo, el convenio mantiene su vigencia.
Esto, además, entra en vigor automáticamente, de manera inmediata, en el mismo momento de entrada en vigor del Real Decreto Ley. Y nada más, muchísimas gracias, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, Carolina. Tiene la palabra Iván. Intercambio de sillas. Buenos días a todos. Me sumo a los agradecimientos de Carolina, que no voy a repetir porque no lo haría tan bien como ella. Es para mí también un placer estar aquí contigo. Y yo voy a empezar directamente por lo que a mí me compete, que es hablaros de los nuevos ERTE, del mecanismo red. Voy a asumir que, aunque os suenan los ERTE, a estas alturas yo creo que es imposible que no nos suene lo que son, pues no conocéis la regulación, ni conocéis la regulación antigua, ni conocéis desde luego la moderna. Voy a asumir que estáis estudiando Derecho del Trabajo y estáis probablemente por la zona de contratos de trabajo, de modalidades de contratación, con lo cual todavía no habéis visto esta materia. Mi objetivo básicamente es ayudaros a preparar el examen, a entender mejor la materia cuando llegue y a preparar el examen. Por tanto, yo agradezco mucho a mis compañeros que estén aquí, pero no voy a hablar para vosotros, porque no creo que tenga sentido, si no habríamos hecho un seminario un poco más reducido. Si tenemos a los estudiantes es para hablar para ellos. Bueno, pues, ¿a qué me voy a referir? Porque hay que contextualizar necesariamente la materia. Lo que vamos a ver es una de las posibles medidas que puede tomar el empresario cuando tiene problemas, cuando tiene dificultades, cuando las cosas no van del todo bien. Que eso, traducido al lenguaje jurídico laboral, implica acreditar o bien una causa, fuerza mayor, o bien una causa económica, técnica, organizativa o de producción, una causa ETOP. No voy a entrar en la significación concreta de esas causas, las veréis muchas veces a lo largo de la asignatura. Fuerza mayor, ya con otras asignaturas sabéis más o menos lo que es, aunque en Derecho del Trabajo, desde el COVID, sabemos que las emergencias sanitarias también son fuerza mayor. Antes no estaba muy claro, pero ahora sabemos que las decisiones de la Administración que impidan continuar con una determinada actividad, el cierre del ocio nocturno, por ejemplo, pues eso también es fuerza mayor y tiene unos efectos en materia de procedimiento, de medidas que se pueden adoptar y de consecuencias. Y luego tenemos esas causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que tienen una definición un poquito alambicada. Probablemente deberíais quedaros con la idea, aunque aquí hoy nos interesa menos, pero para el resto de la asignatura del Derecho del Trabajo tenéis que quedaros con la idea de que no necesariamente implica que a la empresa le vaya mal. Le puede ir menos bien de lo que querría ir o de lo que la empresa querría que le fuera, o puede ser una circunstancia motivada por otro tipo de cambios y a la empresa le puede ir muy bien y aún así puede despedir. Por ejemplo, seguramente vais al cine y antes era muy normal que hubiera una persona en la taquilla, pero como ahora casi todo el mundo saca las entradas por internet, igual esa persona en la taquilla ya no está ahí. Quizá se la haya podido despedir o quizá se la haya reubicado o reacomodado en otra actividad de la empresa, en otras tareas. Entonces, lo primero es que la empresa tiene que tener una causa y después lo que podemos valorar es qué puede hacer la empresa una vez que tiene uno de esos problemas, y voy a llamarlo problemas. Pues si asumimos
que la empresa es, por ejemplo, un barco, un crucero. Si en ese barco resulta que hay una vía de agua, esa sería la causa, la empresa tiene que decidir qué hace. Y una de las posibilidades, si el barco se está hundiendo, es tirar a gente por la borda. Si hay menos peso, pues entonces igual no nos hundimos. Esa es una de las posibilidades. Y depende de a cuánta gente tires por la borda, tendrás que hacerlo de una manera o de otra. Si solo vas a tirar a uno, pues puedes empujarlo sin más. Si quieres tirar a muchos, hay que seguir un procedimiento, tienes que pensártelo un poco, es eso del periodo de consultas, de la negociación, pero los vas a acabar tirando. Y ahí hablamos del ERE, del expediente de regulación de empleo, que no deja de ser un despido colectivo, y esa es una medida de tipo más permanente. En los últimos años se dice que, hombre, antes de tirar a gente, es mejor que busques una alternativa. Es lo que se llama la flexibilidad interna. Busca reorganizar de alguna manera tu actividad para evitar los despidos. Y eso puede hacerse a través de medidas de carácter más permanente o de carácter más temporal. Hablaba Carolina antes de la posibilidad, la ultraactividad, hablaba de la posibilidad de cambiar condiciones de trabajo. Pues estudiaréis la modificación sustancial de condiciones de trabajo, que también exige pues, una causa económica, organizativa, técnica o de producción, y que implica eso, pues a fin de cuentas, si el barco se está hundiendo, lo que podemos hacer es mover a toda la gente pues a un lado del barco para compensar, o podemos pedir a los de la orquesta, que esto era un crucero, que se pongan a remar para llegar más rápido a puerto, por ejemplo, o podemos pedirles a todos que cojan un cubo de agua y achiquen agua. Y no pueden decir eso de, es que eso no está en mi contrato. Mira, cuando las cosas van mal y la empresa prueba una causa, pues hay unas determinadas medidas que se pueden adoptar. Y entre ellas tenemos los ERTE, que es un acrónimo de Expediente de Regulación Temporal de Empleo. Lo único que nos cambia con el ERE es esa T de temporal. Es una medida temporal que consiste o bien en una suspensión del contrato de trabajo, durante un tiempo el trabajador no va a trabajar y no va a cobrar, pero se supone que eso va a aliviar las cargas de la empresa porque no paga salario, por lo tanto, pues tiene menos costes. O puede ocurrir también que la empresa se decida por una reducción de jornada. No te necesito para que trabajes tanto tiempo, puedes trabajar menos, media jornada, o sea, bueno, te voy a pagar menos, pero quizá eso en un tiempo alivie la situación y después vamos a volver a la situación precedente. Vas a volver a trabajar o vas a volver a trabajar a tiempo completo. Yo aquí seguramente debería contaros muchas cosas sobre evolución histórica, vais a tener que hacer un acto de fe, porque no os las voy a contar para intentar ajustarme al tiempo, porque probablemente muchos penséis que los ERTE vienen del COVID, que nos los trajo el COVID de la mano, antes no existían, han salido pues miembros del gobierno explicando lo que era un ERTE y no estaba muy claro si aquello era así o no, pero los ERTEs existen desde hace muchísimo tiempo. Mi padre estuvo en ERTE en el año 92, antes de que nacierais la mayoría de los que estáis aquí, así que los ERTEs existían, no son un mito, pero se dejaron de utilizar, por muchas razones que no voy a explicar, pero prácticamente pues desaparecieron del imaginario colectivo, como se dice ahora, hasta que en 2008 intentaron, con la crisis económica esta que nos afectó y todavía las consecuencias se sienten, pues se intentaron revitalizar los ERTE, no se consiguió, porque quiero que entendáis una premisa de partida, que es lo que motivó en su momento el fracaso de los ERTE, y lo que se ha tratado de cambiar. Cuando el barco se hunde, cuando el empresario prueba una vía de agua, la legislación laboral le permite tomar una serie de medidas. Le ofrece un catálogo, le dice, mire, usted tiene esto para elegir. Puede elegir el despido, puede elegir la modificación sustancial de condiciones de trabajo, tiene usted traslados y desplazamientos, tiene usted muchas cosas y tiene usted también los ERTE. Pero, y esto es importante, no había una preferencia legal. El Estatuto de los Trabajadores no le decía al empresario, primero esto, y si no funciona, esto otro. No, el empresario elegía en condiciones más o menos de igualdad. Y esto llegó al Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo dijo varias veces que el juez no puede ponerse, no puede suplantar al empresario. No puede elegir la medida por el empresario. El empresario es el que mejor conoce su empresa, dice el Tribunal Supremo, con lo cual, si tiene una vía de agua, decida usted lo que es mejor para no hundirse. Luego el Tribunal Supremo introducía pues, otras cautelas, pues habla de la conexión de funcionalidad. Hombre, que eso que va usted a hacer
permita solucionar el problema, o sea, razonable para solucionar el problema, y sobre todo controlaba el cuánto, no tanto el qué. Si usted quiere despedir, elija el despido, pero hombre, quizá no es necesario que tire por la borda toda la orquesta, tire usted al del contrabajo y al del saxofón, pero igual el del triángulo y la flauta pesan menos, puede mantenerlos ahí y con los otros sea suficiente. Pero usted puede tirar a gente por la borda, es lo que le decía el Tribunal Supremo. Y además, y esto es algo que también tenemos que entender, no había tampoco un incentivo económico para el empresario en orden a elegir esa medida. Y uno puede decir, bueno, pero ¿para qué quiere un incentivo económico? Si ya no paga salario y el contrato está suspendido, al ahorrarse el salario, al empresario no le supone un coste, un trabajador en ERTE. Eso es falso, porque durante la suspensión del contrato de trabajo sigue habiendo que cotizar. Y no os voy a explicar cotización, pero a grandes rasgos, la cotización del empresario por un trabajador viene a ser más o menos un 30% del salario. Eso quiere decir que un trabajador que cobra 1.500 euros, durante el ERTE, ¿vale?, no cobra esos 1.500 euros, pero al empresario le cuesta 500 euros todos los meses por ese trabajador. Y si lo multiplicas por el número de trabajadores en ERTE, eso es un coste que, dependiendo de cuánto dure la suspensión del contrato, la reducción de jornada, al empresario pues le puede agravar su situación. Entonces el empresario lo que hace es elegir, ya que puede elegir, hace una estimación económica. ¿Cuánto me cuesta despedir? Porque aunque tenga una razón, un despido colectivo requiere una indemnización de 20 días de salario por año de servicio. El empresario tiene que pagar, vale, pero calcula cuánto le cuesta despedir y cuánto estima que le va a costar suspender, porque tiene que seguir cotizando y no recibe producción. Y además también hace una valoración de que si despide, quizá luego, cuando tenga que contratar después, si la cosa le va bien y sale del problema, bueno, puede contratar, pero igual puede contratar a menos trabajadores, o puede contratarlos con menos salario, porque los que vienen ya no van a tener antigüedad, por lo tanto es probable que cobren menos, incluso, en fin, pueden cambiar las condiciones, y vete a saber, ahora no lo sé con la reforma laboral, habría que verlos, incluso los puede contratar temporalmente y no indefinido. Ahora ya es más difícil, pero igual le viene bien lo de los fijos discontinuos, esos que hemos visto. Entonces, como el empresario podía elegir, en general, lo que elegía era el despido. Y para que os hagáis una idea de por qué fracasaron los ERTE, o el fracaso de los ERTE, durante la peor época de la crisis económica, cuando tenemos un 25% de paro, tenemos un 25% de paro porque los empresarios no elegían el ERTE. Es que había 480.000 trabajadores en ERTE en 2009, no 480.000 ERTE, sino 480.000 trabajadores en ERTE. Durante la pandemia ha habido 3 millones. Entonces, la diferencia es clara. Entre 2015 y 2019, como veis ahí, es ridículo, 57.000 trabajadores en ERTE en 5 años. Los ERTE no se utilizaban, existían, pero no se utilizaban. Hasta que llegó la pandemia. Y, como todos sabéis, en marzo de 2020 cambiaron todas nuestras vidas. Supongo que os acordáis perfectamente qué estabais haciendo en marzo de 2020. Pero para un laboralista, marzo de 2020 fue una época un tanto especial, más allá de que os diéramos clase virtual, supiéramos lo que era el Teams, que no lo sabíamos, y cómo se manejaba todo aquello. Bueno, el problema que nosotros teníamos es que mirábamos el BOE, cada uno tiene sus tareas mentales, nosotros mirábamos el BOE. Y entonces en el BOE todos los días aparecía alguna norma de contenido laboral. Y eran normas que regulaban instituciones laborales, pero que no miraban el estatuto de los trabajadores, ¿no? Entonces teníamos normas que regulaban derechos y deberes del trabajador, pero el estatuto como que no existía. Entonces no se miraban. Yo he tardado mucho tiempo en descubrir cuál es la relación entre esas normas, si era jerarquía, si era modernidad, si era especialidad. Yo creo que no es nada de eso, tiene una explicación de física teórica, depende de cuáles sean vuestros referentes, pues nos vamos a unos o a otros. Si sois de Stephen Hawking, por ejemplo, de Sheldon Cooper, habláis seguro de la teoría de cuerdas y los universos paralelos. Yo soy más de Marvel y de Spider-Man, yo hablo del multiverso. Entonces, el COVID nos trajo el multiverso. Y sabéis que en el multiverso hay distintas líneas temporales o distintos mundos donde hay las mismas cosas y las mismas personas, pero no son exactamente iguales. Se parecen, pero no son iguales. Y si habéis visto la última película de Spider-Man, habéis visto 3 Spider-Mans. Todos llevan traje rojo, pero no son iguales. Y entonces aquí teníamos varias instituciones diferentes. Teníamos un teletrabajo COVID y un teletrabajo no COVID, que eran diferentes. Y teníamos un ERTE, el de siempre, el del artículo 47 del Estatuto, con sus rasgos
y que nadie quería, y teníamos un ERTE COVID, y un ERTE COVID que claramente ha triunfado. ¿Y por qué? Y bueno, y teníamos, lo estoy hablando en pasado y es mentira, es en presente. Hemos tenido eso y lo seguimos teniendo hasta 31 de marzo de 2022. O sea, durante 2 años hemos tenido una regulación paralela, hemos tenido 2 ERTE, seguimos teniendo el ERTE del artículo 47, que está ahí y no se utiliza, y tenemos el ERTE COVID. Pero no se ven, uno no conoce al otro, están en mundos distintos. Entonces, ¿cómo consiguió, para que nos hagamos una idea, pues el ERTE del artículo 47, por alguna razón es incómodo a la vista, a los empresarios no les gusta, no quiere estar muy cerca de él, es como Kiko Rivera, pero el ERTE COVID es distinto. El legislador del multiverso COVID consiguió que el ERTE fuera un triunfador, más alto, más guapo, más listo, era un galán, es Brad Pitt, el ERTE COVID es Brad Pitt, y se utiliza mucho. ¿Y cómo consiguió esto el legislador del multiverso COVID? Bueno, lo primero que hizo fue establecer una prohibición de despedir. Una prohibición de despedir por causa COVID. Usted no puede decir que a causa del COVID sufre fuerza mayor o sufre una causa ETOP que le permite despedir. No. Yo a usted le digo que el COVID es una causa meramente temporal, esto va a pasar. En 2020 se decía, bueno, pues pensaban que era 15 días, un mes, el confinamiento. Bien, las estimaciones no han sido muy atinadas, pero es temporal, el COVID se supone que va a pasar, entonces usted no puede alegar algo definitivo para una causa que es temporal. Tiene usted que adoptar otra medida. Entonces, claro, cuando uno es el único soltero de la fiesta ya es más atractivo, ya no hay posibilidad de elegir tanto, ya le conduzco a usted aquí, ya no mire a otro sitio. Pero eso no es suficiente, y el legislador lo sabía, a todos nos han dicho alguna vez eso de no me relacionaría contigo ni aunque fueras el único ERTE sobre la faz de la tierra. Entonces, había que hacerlo un poco más atractivo, ¿no? ¿Y cómo lo conseguimos? Pues lo conseguimos haciendo un procedimiento más ágil. ¿Por qué? Porque el empresario no puede decidir de un día para otro la suspensión, como os decía antes, tiene que negociar, tiene que respetar unos plazos, pero claro, si tardo un mes en permitir al empresario que haga eso cuando teníamos confinamientos de 15 días, cuando le vayamos a permitir al empresario eso, ya es que no tiene sentido, ya se ha perdido la oportunidad, ya el empresario ha sufrido todo el coste, porque en principio, según la legislación laboral, el empresario tiene obligación de dar trabajo a sus trabajadores, y si no se lo da, pues tiene que pagar el salario. Por eso le interesa suspender, y le interesa suspender rápido. Claro, no valía solo con hacer el procedimiento más ágil. Hay que hacérselo económicamente atractivo el acudir al ERTE, y para eso se introducen bonificaciones en la cotización. Bonificaciones, exoneraciones, exenciones, se pueden llamar de muchas maneras, pero durante el COVID llegaron a ser del 100% en algunos momentos. Es decir, usted no va a cotizar, eso que os decía antes de 500 euros todos los meses por un salario de 1.500, usted no cotiza, le sale muy barato acudir aquí. Además, y a efectos de los trabajadores, el trabajador, con la suspensión del contrato, va a tener prestación por desempleo, pero en época COVID ya es que tuvieron prestación por desempleo todos, los que tienen ordinariamente y los que no. Los autónomos, se cobran prestaciones específicas para muchos colectivos, no hay problema, nadie se puede quejar. Y a cambio de eso, a usted, empresario, solo le pedimos un pequeño compromiso. No le decimos eso de ¿y el anillo para cuándo?, que eso es mucho, pero mantenga usted el contrato de trabajo pues 6 meses después de que acabe el ERTE, que 6 meses tampoco va a ningún sitio, no se compromete usted a tanto. Y entonces a los empresarios esto les gustó mucho, ha sido muy utilizado, y al ERTE, por supuesto, el ERTE COVID, ha sido una bendición en términos de mantenimiento del empleo. Entonces llegamos a la reforma laboral de este de 2021-2022 y el ERTE COVID yo creo que ha sido la medida, el ERTE nuevo de la reforma laboral ha sido la medida más aplaudida de la reforma, por lo menos la que todo el mundo tiene claro o valora muy positivamente, porque hacia el futuro será una manera, se entiende, de reducir los despidos. ¿Qué es lo que se ha hecho, lo que se hace con la reforma laboral? Bueno, la primera idea es que el 31 de marzo de 2022
se nos va Brad Pitt, ya no existe el ERTE COVID, y el que quiera un ERTE tiene que ir por la vía ordinaria. Pero no nos queda Kiko Rivera, sino otro ERTE diferente, que es una especie de mezcla que se parece más a Brad Pitt. Esa es la idea, aunque no sea exactamente igual. Va a haber dos tipos de ERTE. Uno, el del artículo 47, que es este remozado por inspiración de COVID, y otro, que es el mecanismo red, que lo vamos a ver al final, y no digo nada de él aquí, pero esto del mecanismo red es algo completamente distinto y que hasta ahora no conocíamos. Es algo diferente y a ello pues me refiero después. Lo primero, para acudir a un ERTE seguimos necesitando una causa, por supuesto, la fuerza mayor o las causas ETOP. Pero ahora nos dice el artículo 47 algo que ahora no nos decía, algo que antes no nos decía. La fuerza mayor tiene que ser temporal o las causas ETOP tienen que tener carácter temporal. Y ahí lo pongo en negrita, y debería haberlo puesto en negrita, subrayado, en mayúscula, porque esta es una novedad que depende de cómo se interprete, pues nos cambia todo. Y yo tengo una duda, bueno, tengo muchas dudas, y las voy a plantear aquí. Yo no sé si esto es otro game changer, lo decía antes con la prohibición de despedir, esto del game changer es un elemento que te modifica las reglas del juego, y como modifica las reglas del juego, pues altera también el resultado, ¿no? Si queréis una expresión castellana, pues esto es un cambio de paradigma. No lo sé, lo pongo entre interrogantes porque no lo sé. No sé si esto es una prohibición de despedir implícita. No sé si me está diciendo la ley ahora que el empresario ya no puede elegir, que ya no le vamos a dar el catálogo de medidas, sino que si tiene un problema temporal, tiene que ir a un ERTE, y si tiene un problema definitivo, tiene que ir a un ERE. ¿Se está diciendo eso? Si se está diciendo eso, las cosas cambian mucho. Si no se está diciendo eso, pues entonces estamos parecidos a antes, más o menos. Hay quien dice que esto es un cambio de cultura, hay quien dice que no. Y hay quien dice que no porque la exposición de motivos pues nos advierte que hay, digamos que una prioridad por las medidas de flexibilidad interna. Lo que pasa es que cada uno se cree de la exposición de motivos de una norma lo que se quiere creer, y en este caso, entre la exposición de motivos de la norma que aprueba la reforma laboral y el contenido, pues sí que hay muchas diferencias. Entonces, en fin, cada uno se cree lo que se quiere creer. Pero voy a aceptar pulpo como animal de compañía, y voy a aceptar, por tanto, que sí me está diciendo que eso de temporal tiene un contenido. ¿Vale? ¿Y qué es temporal? ¿Qué es de carácter temporal? 15 días, 2 meses, 5, 6... ¿Dónde se determina eso? ¿Eso se puede hacer a priori o lo voy a tener que hacer siempre a posteriori y va a tener que ser un juez el que lo diga, el que diga lo que es temporal o definitivo? Pues no lo sé. Puedo utilizar pues conceptos como en seguridad social. Cuando vamos a la incapacidad permanente, dice la ley que no obstará la calificación de incapacidad permanente la dolencia que sea de curación médicamente incierta o a largo plazo. Entonces, si tengo una causa ETOP incierta o de duración incierta o a largo plazo, ¿me vale? Sí, ¿y quién define eso? Conceptos jurídicos indeterminados que pueden tener consecuencias absolutamente tremendas, pero yo no soy capaz de dar una respuesta. Sobre todo porque después voy a la definición que ofrece el artículo 47 de las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, y es exactamente la misma que antes de la reforma laboral. Y encima, si la comparo con la de los ERES, con las del despido, pues resulta que también es la misma, salvo en la causa económica por la comparación. Bueno, os lo explicarán en su momento, os lo explicarán vuestros profesores en su momento, pero para la causa económica hay que comparar si las cosas te van mal, no solo ahora, sino en función de cómo te iba en los mismos trimestres del año anterior. Y se viene a decir que si tienes 2 trimestres malos en comparación con los del año anterior, puedes ir a un ERTE, y si tienes 3 trimestres malos, puedes ir a un despido colectivo. Vale, te acepto eso, y eso no ha cambiado. Si tengo 3 trimestres malos, ahora puedo ir a un ERE, pero me pueden decir, no, la causa realmente que tienes es temporal, con lo cual tenías que haberte ido a un ERTE. Eso que pudiera ocurrir, pues veremos. La invasión de Ucrania por parte de Rusia con la subida de los carburantes y de las materias primas, ¿eso es temporal o es definitivo? ¿Cuánto va a durar? Si tengo 3 trimestres malos, ¿voy a poder...? Pues no lo sé. Os dirán vuestros profesores también
que en estos casos, sobre todo en ERTE SETOP, hay que negociar con los representantes de los trabajadores y que si se llega a un acuerdo, se presume la causa. Vale, se presume entonces que la causa es temporal si es un acuerdo en un ERTE y se presume que la causa es definitiva si es un acuerdo en un ERE o no. O se presume la causa pero no su carácter temporal o definitivo. No tengo ni idea. Y claro, la pregunta al final, si voy a un ERTE y alguien me dice después, no, es que la causa no era temporal, era definitiva, ¿eso es nulo? Y al revés, en un ERE, si la causa era temporal, ¿ese ERE es nulo? Bueno, pues será, pero son todo dudas. Y esto va a requerir del Tribunal Supremo pues, bastantes esfuerzos y las consecuencias son, desde luego, muy potentes. En el procedimiento, pues como os decía en el ERTE COVID se agilizan los plazos, aquí también, así que me lo salto porque hay cosas más interesantes que el procedimiento, aunque tiene mucha relevancia práctica con quién se negocia y cuánto dura, pero bueno, hay cosas que no han cambiado. Así que nos vamos a las medidas. La empresa hace un ERTE, tiene causa, se lo permitimos, ¿y qué es lo que puede hacer? Como os decía antes, puede suspender contratos o puede reducir jornada. ¿Cuál es la novedad? Ahora se dice que la reducción de jornada tiene carácter prioritario sobre la suspensión de contratos. Le cuesta menos al erario público y es menos dañosa para el trabajador. Me parece genial, pero lo que yo no sé es si ese carácter prioritario tiene algún tipo de apoyo jurídico detrás. ¿Quién decide cuándo procede una reducción de jornada y cuándo procede una suspensión del contrato? No lo sé. ¿Es nulo un ERTE cuando el empresario hace una suspensión cuando debería haber hecho una reducción de jornada? No lo sé. ¿Es una obligación jurídica o es una recomendación? No lo sé. Y como no hay un criterio en la norma, pues esto probablemente pueda llegar a dar problemas. Quizá podría haber otras posibilidades, pero lo que me interesa a mí en este momento que entendáis es que cuando la empresa se va a un ERTE durante un determinado tiempo. Tiene que especificar cuánto tiempo va a estar en ERTE. 6 meses, 3, 5... Y ese es, digamos que es un paraguas para adoptar medidas. ¿Por qué? Porque ahí dice la norma que una vez que tenemos el ERTE aprobado, la empresa puede desafectar y afectar trabajadores. Y lo pongo entre comillas, digamos que la empresa lo que puede hacer es sacar a la gente del ERTE y volverla a meter. Por poner un ejemplo que ha sido muy evidente en pandemia COVID. Los bares de copas, el ocio nocturno, estaban cerrados porque se pueden cerrar o se tenían que cerrar cuando no permitía la administración abrirlos. Resulta que después se pueden abrir, pero solo en determinadas horas. Teníamos a todos los trabajadores en ERTE, en suspensión. Resulta que nos permiten abrir determinadas horas, quizá no necesitemos a todo, o quizá el empresario no necesita a todos los trabajadores en ERTE, puede coger a una parte. La idea que late en toda esta regulación es que el empresario va a tener mucha flexibilidad, va a poder cambiar a trabajadores, no solo va a poder suspender, mandar al trabajador al ERTE y suspender el contrato o volverlo a coger, sino que va a poder cambiar entre reducción de jornada y suspensión del contrato y también probablemente pueda variar los porcentajes de reducción de jornada. Todo con tal de que no despida. Esta es una medida, la siguiente, también especialmente importante y es novedosa. Tenemos a trabajadores en suspensión del contrato de trabajo o en reducción de jornada. Y resulta que la empresa en un momento dado pues tiene más necesidades, tiene más trabajo. Le dice el legislador, usted ahora no puede hacer que los trabajadores que están trabajando hagan horas extraordinarias, no puede contratar a nuevos trabajadores, ni puede tampoco subcontratar, llamar una contrata. ¿Por qué? Porque como tiene trabajadores en ERTE, desaféctelos, llámelos y que trabajen. Si no lo hace, pues tendrá unas sanciones. Claro, el problema es que aquí el legislador no ha dicho nada sobre las empresas de trabajo temporal. No dice qué pasa si se recurre a una empresa de trabajo temporal. Y alguien me dirá, bueno, hombre, no pasa nada, por analogías que eso no se puede hacer. Genial, pero no han modificado la ley de infracciones y sanciones para incluir esto. Y entonces, si no hay una sanción detrás, pues no tengo claro que esto sea un incumplimiento. Los trabajadores tienen prestación por desempleo y
no voy a explicar cuánto tiempo queda. ¿No mucho? 10 minutos. Bueno, pues entonces sí me da tiempo a explicároslo. Bien, no tenéis por qué saber cómo funciona el desempleo, pero yo os lo explico. Básicamente, si uno quiere tener una prestación por desempleo, sabéis que tiene que cotizar antes, un determinado tiempo, pues un año dentro de los últimos 6, pero la prestación por desempleo implica más o menos que uno va metiendo dinero en una hucha y cuando pide una prestación por desempleo, rompe la hucha. Si quiere tener desempleo en el futuro, tiene que volver a llenar otra vez la hucha. Bueno, pues en caso de los trabajadores en ERTE, esto funciona así si el ERTE es por causas ETOP. Si es un ERTE por fuerza mayor, no hay hucha, no te piden cotizar primero y el hecho de disfrutar de esa prestación no te impide disfrutar de otra en el futuro. Entonces, bueno, ojalá no tengáis que estar en ERTE, pero si lo estáis, que sea por fuerza mayor. Siempre es mucho más interesante, porque además la prestación incluso es un poco mejor. Y ahora, a los trabajadores que están en ERTE, si el empresario accede a un ERTE, se le permite o se le... digamos que se le empuja a que haga acciones formativas. Acciones formativas para que los trabajadores puedan hacer otra cosa en la empresa, si es que no pueden continuar haciendo lo mismo, o también probablemente, y quizás soy un poco mal pensado, porque el legislador no confía del todo en que la empresa vaya a superar la situación y por si acaso aprende a hacer otra cosa, no vaya a ser que tengas que trabajar en otro sector. Entonces, empresa, por favor, haz acciones formativas. Y para hacer más atractivo el ERTE, como os decía antes, para que se nos parezca más a Brad Pitt, pues introducimos unos beneficios de cotización, que son voluntarios para la empresa, y esto a mí, la verdad es que me llama mucho la atención, porque si la empresa renuncia a ellos, Brad Pitt se nos sigue convirtiendo en Kiko Rivera, con lo cual dices, ¿para qué quieres un ERTE sin beneficios de cotización? Pero son voluntarios. Entonces, en caso del ERTE top, el beneficio de cotización, la bonificación en la cotización es de un 20%, y a la empresa se le obliga, si quiere disfrutar de este beneficio de cotización, se le obliga a que haga esas acciones formativas. Si estamos ante un ERTE de fuerza mayor, las bonificaciones llegan al 90%, son mucho más ventajosas. Con lo cual, si una empresa quiere pedir un ERTE, tratará de hacer lo posible para colarlo por fuerza mayor, porque quizá por causa de top no sea lo mejor. Y, por supuesto, el empresario se tiene que comprometer a mantener el empleo, como habíamos visto en caso de COVID. Hay alguna diferencia, pero bueno, no creo que merezca la pena explicarlo, es un compromiso de mantenimiento del empleo durante 6 meses. Y nos vamos al mecanismo RED, y así ya voy acabando. Esto es lo absolutamente novedoso. El mecanismo RED no deja de ser una especie de fondo económico que va a formar el gobierno, el Estado, que va a estar ahí para atender situaciones no exactamente de crisis empresarial, que van a ser eso, pero no de crisis empresarial individual, sino problemas más generales que afectan a la economía del país. Este mecanismo RED es algo que en principio va a estar dormido, es una especie de, para que nos entendamos, de convocatoria de subvenciones, de ayudas, de becas. No existe hasta que se publica en el BOE. Entonces, ahí hay que activarlo y eso va a depender del gobierno, lo activará cuando quiera y mientras no lo active, no existe. Y por tanto no hay ERTEs del mecanismo RED mientras el gobierno no lo active. Y cuando el gobierno lo active, podrá activarlo en la modalidad cíclica, que se refiere esencialmente pues, a una crisis económica general que va a afectar a las empresas, a muchas, a pocas, de unos sectores, de otros, pero hay un problema económico general, como quizá el que estamos empezando a sufrir ahora. O tenemos también otro tipo de modalidad pensada para problemas de un determinado sector y solo para las empresas de ese sector. Entonces, esto no existe, está dormido, hasta que el gobierno nos lo diga. Si el gobierno adopta una modalidad cíclica y convoca las subvenciones, que vamos a llamar, que son los ERTE, puede hacer una convocatoria que dure un año. Dice, como mucho, un año. Va a estar abierta la posibilidad de pedir eso durante un año.
Mientras que si va a la modalidad sectorial, el Gobierno, eso pues puede durar un poquito más porque hay, como veis, hasta 2 prórrogas de 6 meses, podría llegar hasta 2 años. Entonces, bueno, ¿por qué se llama mecanismo red? Porque tenemos en seguridad social el sistema red, que es el acrónimo de remisión electrónica de datos, es el mecanismo telemático que permite comunicarse a las empresas con la seguridad social. Entonces, ¿aquí qué significa red? No significa nada. Decía antes Carolina que la ultraactividad era una red de seguridad. Pues esto es lo mismo, es que aquí hay una crisis económica general o de un sector, las empresas van a caer y entonces le ponen una red de seguridad. Podrían haberlo llamado mecanismo colchón, piscina de bolas o como hubieran querido, pero la idea es amortiguar la caída y que no te despeñes. Una vez que el mecanismo está activo, las empresas que tengan un problema y tengan una causa que les permita solicitarlo, pues pueden ir ahí a pedir un ERTE y a pedir los fondos que salen de ahí. Y aquí esto no está especialmente desarrollado en la norma, pero a mí me plantea muchas dudas, porque cuando se abra el mecanismo, que se decía que se iba a abrir ahora en marzo para las agencias de viajes, yo no tengo claro ahora que se abra para las agencias de viajes, o igual para las de transporte, o vete tú a saber para lo que se puede abrir ahora. Entonces, el problema es que una vez que se abra, es probable que la empresa tenga varias opciones, que tenga el mecanismo red, que tenga el 47 ordinario, incluso que pueda tener la posibilidad de un ERE, que pueda acudir a un despido colectivo. ¿Hay algún tipo de preferencia entre uno y otro? Yo no lo sé. En este caso, el ERTE, en este ERTE del mecanismo red, la fuerza mayor o la causa de TOC tiene que ser temporal, porque aquí no se dice en el 47, pero aquí no se dice. Con lo cual va a haber más problemas que va a haber que solucionar. No voy a entrar mucho en límites de consecuencias, porque una vez que pides el ERTE de este mecanismo red, pues básicamente todo es parecido a lo anterior, aunque el legislador aquí ha sido muy poco previsor y no ha incluido en la LISOS infracciones por el incumplimiento de esas prohibiciones de contratar a otros trabajadores o de externalizar en este mecanismo, por eso lo mencionan en la LISOS el 47 y no el 47 bis, eso va a dar problemas, pero aquí que sepáis que hay una prestación por desempleo especial que no es la ordinaria, va por otra vía distinta porque esto tiene unos fondos específicos distintos de los demás. Es un fondo que crea el Gobierno con una cantidad de dinero que no sé cómo de ilimitada es. También hay beneficios de cotización y a mí esto me llama la atención. En la modalidad cíclica, los beneficios de cotización son, como veis ahí, un 60, un 30, un 20%, pero no dependiendo de cuánto dure el ERTE, sino dependiendo del momento en que lo pidas. Os decía que en la modalidad cíclica se pueden pedir las subvenciones, las becas, eso está abierto durante un año. Entonces, la empresa que lo pida, que pida el ERTE, durante los 4 primeros meses, hasta el 4.º mes, tiene unas bonificaciones de cotización del 60%, después, los 4 meses siguientes, un 30% y los últimos 4 meses, un 20%. Eso significa que si tienes un problema pronto, el que primero lo pide, cobra más y durante más tiempo, recibe más y durante más tiempo. Y el que es más resiliente, que es una palabra muy de moda ahora, el que parece que hace las cosas mejor y tarda más en tener problemas y tiene problemas en el 11º mes, ese recibe menos. Recibe durante menos tiempo y solo el 20%. ¿Por qué? Yo creo que como es un fondo ahí apartado, para una crisis económica general, esto se va a acabar. Entonces, como se va a acabar, el que primero llegue, pues mal, y el último, pues mala suerte, pero no tenemos dinero. No se me ocurre otra razón. Y en fin, conclusiones, y con esto acabo. ¿Sustituirán los ERTEs a los ERTEs? Porque esa es la pregunta. Todo esto se ha hecho para que en el momento que haya un problema, aunque la empresa tenga un problema, decida no despedir, sino adoptar otras medidas de flexibilidad interna y preferiblemente estas. ¿Se va a conseguir? Durante la pandemia COVID se ha conseguido. Yo creo, y esta es una opinión muy personal, que hay una valoración muy optimista de los efectos de los ERTEs COVID. ¿Por qué? Porque teníamos una prohibición de despedir, que sigue estando ahí, la prohibición de despedir por causa COVID, hasta 31 de marzo de 2022. Se supone que eso se acaba dentro de 15 días. Veremos si después se empieza a despedir a gente o no.
Entonces, una vez que lo sepamos, pues yo tendré algún criterio más, pero ahora mismo no lo tengo. Segundo, insisto mucho en eso, hay que saber qué significa fuerza mayor temporal y causa de top temporal. Si eso implica que en caso de que el problema sea temporal no se puede ir al ERE, sino que hay que ir al ERTE, las cosas cambian y los ERTEs claramente triunfarán. Si no es así, yo soy poco optimista por la bonificación, porque a fin de cuentas puede haber muchas, pero el ERTE más típico, más habitual, va a ser el ERTE top, el de causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, y no del mecanismo red, sino el del 47. Y para ese la bonificación es de un 20%. Eso significa que si el empresario tiene que cotizar todos los meses 500 euros, lo que le vamos a hacer es reducir 100 y va a tener que seguir cotizando 400. ¿Eso va a ser suficiente para hacer atractivo al empresario acudir al ERTE en lugar del ERE? Pues no lo sé. Quizá haya que subir los incentivos. Y podría decir más cosas, pero ya me he excedido seguro en el tiempo, así que... Bueno, pues muchísimas gracias a los dos ponentes por sus magníficas exposiciones, muy al estilo de ambos y a un estilo admirable y envidiable, por lo menos para mí. Creo que también han sido razonablemente contenidos en el uso del tiempo, lo cual también agradecemos. Por tanto, podemos utilizar algunos minutos para dudas, preguntas, reflexiones, debate. Tiene la palabra el público. Por un punto positivo en evaluación continua. Sí, Manolo. Alguien me preguntó, usted es economista, un jurista que estaba al otro lado de la mesa, usted lo ve de otra manera. Yo creo que lo vemos de la misma manera. Usando la metáfora del doctor Rodríguez Cardo, no son mundos paralelos ni mundos de Marvel, yo creo que son mundos que convergen y además son bastante consilientes, como diría Wilson, el experto en hormigas, ¿no? Estamos hablando de sociedad y de organizar problemas de sociedad. Al otro lado de la calle, en macro, tenemos el mismo problema. Un shock es transitorio o permanente. En febrero de 2020 teníamos en el salón de grados de la Facultad de Economía una conferencia y el economista empezó hablando de esta manera, preguntándole a los estudiantes, ¿el shock del COVID, es decir, la enfermedad que viene de China, es transitorio o permanente? El salón de grados estaba petado y no cogimos nadie el COVID, pero estoy hablando de febrero de 2020. En 3 semanas estábamos todos en casa y descubrimos que aquello era, en mi opinión, muy transitorio, porque el shock es un shock de demanda. Entonces, más o menos, lo pudimos pastorear con un esfuerzo magnífico. Me parece que el análisis que hacemos en economía, y yo expliqué aquí en primero de carrera hace muchos años, de oferta y demanda, tiene los dos planos que aquí se han discutido: ajuste vía precios, salarios, ajuste vía cantidades. Y es interesantísimo cómo todavía no hay una plena convergencia sobre los enfoques a la hora de regular el mercado de trabajo. Desde luego es mucho mejor que, en mi opinión, la otra crisis, que la otra sí fue un shock permanente, porque la limpieza tuvo que ocurrir en el sector de la construcción. Y pasamos de 2,7 millones de trabajadores a 1 millón, menos. Entonces allí es que se cerraron empresas. Eso fue un ajuste keynesiano. Entonces, creo que hay más convergencia entre las dos disciplinas y entre el mundo del derecho y de la economía, pero me temo que lo que sí hay, y aquí me apunto por el componente político que tiene estas cuestiones, al diagnóstico que hizo el doctor Garicano en un artículo demoledor en el Confidencial, a bote pronto. Todos han visto que luego en el Parlamento, bueno, la cosa se aprobó como se aprobó, ¿no? Se acabó, bueno, aquello pudo ser el acabose, pero alguien se equivocó afortunadamente. Bueno, dice que se equivocó, pero lo mejor de la jugada es que Ciudadanos aprobó algo que técnicamente todavía no acabamos de ver, ¿no?
porque yo creo que es más simple de lo que parece. Es lo que decía Carolina. Buscar equidad cuando las cosas vienen mal, simplificando mucho. Buscar una cierta equidad, pastorear un problema tremendo cuando las crisis son o transitorias, por fuerza mayor, o permanentes, como pudo ser la reconversión industrial de los años 80 o 90. Es decir, la cuestión siempre es la equidad. La metáfora del doctor Rodríguez Cardo me ha encantado, la del barco. El problema es que no tiramos a la gente por la borda. Se van con un cierto salvavidas, flotan. Es decir, les ponemos en el subsidio de desempleo, tienen unas indemnizaciones. Es decir, hombre, la metáfora es preciosa, pero un poco, en el fondo, en el límite, violenta, porque la gente no se ahoga. Es decir, intentamos que llegue a la playa, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esta era la observación. Me ha parecido apasionante, como decía el decano. Yo creo que contribuye a la cultura. A mí me ha desasnado rápidamente, porque a lo mejor puedo orientar algún TFG. Por esto me picaba la curiosidad por una cuestión que no le puedo plantear a Carolina, ¿no? Hay una cuestión que me llama la atención y que su presentación me ha aclarado. Pero las 4 jornadas me han parecido para felicitar al grupo de investigación, a los compañeros que trabajan en estos temas y, bueno, espero que esto funcione, porque lo que viene ahora es transitorio o permanente. Bueno, pues volvamos a los pactos de la Moncloa, que seguimos contando en la facultad, en Economía Española de la Unión Europea. A mí me da vergüenza contarlo, pero como la historia se repite y la economía tiene mucha inercia y se repite, pues bueno, a lo mejor ahora la experiencia de los pactos de la Moncloa nos puede servir un poquito para pastorear la cuestión. Gracias por las... Bueno, esta no era para el punto, pero por lo menos para agradeceros la intervención, las intervenciones. Muchas gracias, Manolo. Una cosa, porque ha sido súper sugerente tu intervención, Manolo. Yo iba a decir, puesto que no había preguntas, que no se nos olvide, porque a veces cuando hablamos del legislador estamos llamando algo que no es al sujeto que ha obrado esta reforma laboral. Yo estoy últimamente he escuchado muchas veces a gente que ha estado en la mesa negociando. Importante, lo que está en el decreto es lo que ha estado en la mesa. Lo que no está en la norma no ha estado nunca en la mesa. O estuvo, pero en el procedimiento de transacción, que es el diálogo social, desapareció. Entonces, a mí esa parte me parece... Por otro lado, el otro día, Toño Sempere decía, Toño Sempere es un catedrático que ahora es magistrado del Tribunal Supremo, la norma ya tiene vida propia, pero no hay un legislador. Lo que ha habido ha sido agentes sociales sentados en una mesa con el gobierno allí, negociando y diciendo esto cómo tiene que ser. En ocasiones, pues las ambigüedades, las dudas interpretativas, las antinomias, las contradicciones, aquello que no entendemos, no es sino el resultado de un procedimiento de tira y afloja. Y luego, el gobierno lo que ha hecho ha sido plasmar eso en un decreto ley, en una norma. Dicho lo cual, es muy importante, ya que aludes, Manolo, a los pactos de la Moncloa, tener en cuenta esto, ¿no? Que esto es fruto de un proceso político y de diálogo social, de transacción. La norma ya tiene vida propia, entonces ahora la norma está en manos de los que la aplican. Y eso, pues, quién sabe, como dice Iván, hacia dónde nos puede llevar, ¿no? Hacia dónde nos puede llevar, desde un punto de vista puramente técnico-jurídico para el alumnado. Y bueno, pues iremos viendo. Yo ahora veo muy fácil, muy inminente la activación del mecanismo red como consecuencia de todo lo que está pasando en la economía con la guerra de Rusia y Ucrania. Bueno, la guerra, lo que sea, como queramos llamarlo, ¿no? La invasión, el conflicto, todo esto, el drama, ¿no? Y yo aquí la temporalidad no la veo, por desgracia. Ojalá la pudiéramos ver, pero yo no la veo, la temporalidad. En todo caso, tampoco entiendo del todo que tenga que ser la dicotomía temporalidad para siempre jamás. Una temporalidad muy larga ya no es temporalidad o podría dejar de ser temporalidad. Bueno, no sé, es muy apasionante todo esto que hablamos y bueno, una pena que no podamos seguir aquí hablando mucho más, pero tendremos oportunidad. Gracias, Manuel. ¿Alguna otra intervención? Bueno, pues... entonces, Diego...
no te lo discuto, probablemente pueda ser así, sigue generando otros problemas. Por ejemplo, en caso de ERTE por fuerza mayor, si la autoridad laboral es la que decide si es temporal o no es temporal, no parece que se le conceda esa posibilidad, que no lo sé, no tengo claro si la Inspección de Trabajo, cuando se le pregunta, va a tener que pronunciarse sobre eso, y dejarlo tan deliberadamente ambiguo, al final lo que te genera el problema es que no tienes mecanismos a priori, con lo cual vas a condenar un montón de ERTEs a ser nulos sin que incluso exista mala fe. O eres nulo, sin que exista mala fe, porque es lo que se venía haciendo, y has cambiado las reglas del juego sin haber introducido algo tan sencillo como algún tipo de orientación en la definición de las causas, para que no sean iguales que las del ERE. Dejarlo tan ambiguo, pues sí, quizás que lo han dejado ambiguo, pero es que no han modificado las causas, solo han añadido una precisión de temporal. Era tan fácil como haber establecido alguna orientación, 6 meses, 8 meses, algo más o menos previsible. No han hecho nada, y saber dentro de 5 o 6 años que se pronuncie el Supremo lo que es temporal o no, me parece excesivo para cómo avanzan las relaciones y todo. No podemos esperar 5 años para eso cuando nos vienen lo que nos viene. Pero bueno, yo es que prefiero que no haya conflictos, aunque vivimos de eso, vivimos de leer sentencias, y prefiero que no los haya, pero... Sí, pero no estoy seguro. Leía el otro día a la jefa de la inspección aquí en Asturias en una charla donde decía que no tienen claro si en el informe van a tener que pronunciarse sobre la causa o no, con lo cual ellos están exactamente en la misma situación que nosotros. Bueno, pues de nuevo agradeciendo... Ay, perdón. No, de nuevo ¿querías? Disculpa, de nuevo... De nuevo agradeciendo el esfuerzo y brillante de los ponentes, la acogida del decanato y sobre todo la presencia de estudiantes. Podemos ceder la palabra a Javier para que cierre el acto. Y nada más que, por supuesto, para darlo por concluido, agradeciéndoos muchísimo, Carolina, Iván y también a Nacho, por su moderación, pues no solo la exposición, sino la claridad expositiva y la capacidad enorme para conseguir atención por el propio tema, y luego por los recursos propios, ¿no? La garra y el humor, ¿no? Que creo que son fantásticos para conseguir todavía potenciar algo que, como digo, el tema ya no lo necesitaba. Así que enhorabuena, también muchas gracias a todos los asistentes por haber estado hoy, y bueno, y queda formalmente clausurada, por lo tanto, esta doble jornada. Muchas gracias.